Bueno, hoy nos metemos de lleno en una historia que es increíble, de verdad, una de esas que mezcla poder, política, altas finanzas. Vamos a desgranar cómo las divisiones políticas llegaron a sacudir los mismos cimientos de uno de los fondos de cobertura más secretos y con más éxito del mundo, Renaissance Technologies. Imaginaos la escena. Justo después de las elecciones de 2016, por un lado, tenemos a Jim Simons intentando calmar los ánimos de sus empleados, que estaban bastante preocupados, y por otro, a su socio, Robert Mercer, preparando una fiesta por todo lo alto para celebrar la victoria. Vamos, dos mundos paralelos que estaban a punto de chocar. Y ojo, que no era una fiesta de disfraces cualquiera, para nada. Era la culminación, la celebración de una inversión de 26 millones de dólares que había hecho Mercer, una auténtica demostración de fuerza de cómo podía influir, y mucho, en el tablero político. Pero mientras la élite política estaba de fiesta, en el corazón de Renaissance, uno de sus cerebros, David Magerman, sentía algo muy diferente. Él era uno de los arquitectos del éxito de la empresa, y lo que sentía era una mezcla de horror y sobre todo de ser cómplice de todo aquello. El genio del código estaba en plena crisis de conciencia. Es que la culpa se lo estaba comiendo por dentro. Para él había una conexión directa entre los algoritmos que él mismo creaba y las políticas que se estaban impulsando gracias a ese dinero. Políticas que a él le parecían, terribles. El dinero que él ayudó a generar se había convertido, a sus ojos, en un arma. Una llamada telefónica entre ellos lo dejó todo clarísimo. La grieta que los separaba ya era insalvable. Mercer veía en la nueva administración una fuerza necesaria para, digamos, hacer estallar las cosas. Y Magerman le responde, eso es precisamente lo que me preocupa. Dos visiones del mundo totalmente opuestas. Y las discusiones fueron a más, ¿eh? Se metieron en temas súper delicados, llegando a debatir sobre los derechos civiles. La cosa se puso tan tensa que la fractura ideológica entre ellos ya era total. Llegados a este punto, Magerman se sintió entre la espada y la pared. ¿Qué hacer? Pues tomó una decisión que lo iba a cambiar absolutamente todo. Decidió hablar con la prensa, rompiendo la regla de oro de la empresa, el silencio. Y en la entrevista con el Wall Street Journal, no se cortó un pelo. Trazó una línea directa entre su trabajo, la fortuna de Mercer y la influencia política que esa fortuna compraba. Lo dijo bien claro. Claro. ¿Y qué pasó? Pues la respuesta de Renaissance fue fulminante. La misma mañana que se publicó el artículo, Magerman fue suspendido. Un mensaje clarísimo de las consecuencias que tiene desafiar a los de arriba. Pero esperad, que la historia no acaba aquí, ni mucho menos. El conflicto estaba a punto de llegar a su clímax, y en el escenario más surrealista que uno se pueda imaginar, un torneo benéfico de póker. Fijaos que a pesar de estar suspendido, Magerman todavía albergaba la esperanza de poder arreglarlo. Llegó al torneo, buscó a Jim Simons, se disculpó por todo el revuelo mediático y por un momento sintió que quizá, solo quizá, había una salida pacífica. Pero toda esa esperanza de reconciliación se fue al traste en un segundo, justo en el momento en que se acercó a la mesa donde estaba jugando Rebecca Mercer, la hija de Robert. Y la confrontación fue brutal. Rebecca Mercer no se contuvo en nada. Lo acusó de poner en peligro a su familia y le lanzó insultos como escoria. La tensión en esa sala se podía cortar con un cuchillo. Al final, el altercado terminó con la humillación pública de Magerman. El personal de seguridad lo escoltó fuera del hotel, delante de todo el mundo. Una escena de película. En el largo y silencioso viaje de vuelta a casa, un colega le mandó un mensaje intentando consolarlo, aconsejándole que dejara atrás la batalla. Pero claro, el daño ya estaba hecho. Y efectivamente, 9 días después llegó la noticia que Magerman ya se esperaba. Renaissance lo despidió oficialmente. Su intento de hacer las paces fue, irónicamente, el último clavo en su ataúd profesional. El caso Magerman fue solo la primera ficha del dominó. La presión sobre Mercer y sobre la propia Renaissance empezó a crecer desde todos los frentes. Protestas, inversores que retiraban su dinero e incluso un malestar cada vez mayor dentro de la empresa. Para Jim Simons, la situación se había vuelto insostenible. La controversia política de Mercer estaba amenazando con desestabilizar la empresa desde dentro, poniendo en riesgo la moral y la capacidad de atraer al mejor talento. Tenía que tomar una decisión muy difícil. Y al final llegó el momento. En octubre de 2017, Simon se reunió con Mercer y le dijo las palabras que sellarían su salida. Creo que es mejor que renuncies. La protección de la empresa se había antepuesto a la lealtad personal. Después de su dimisión como co-CEO, el grifo de las donaciones políticas de la familia Mercer se cerró de forma considerable. Esto marcó un claro antes y un después en su influencia pública. Mercer, por su parte, intentó hacer un control de daños.
En una carta a sus inversores, se distanció de sus socios más polémicos y culpó a la prensa de la controversia. Un intento claro de salvar su reputación y la de la empresa. A pesar de todo, los Mercer sentían que se los estaba tratando de forma injusta. Se veían a sí mismos como benefactores desinteresados y de repente la opinión pública los veía como los villanos. Y esto, claro, nos hace pensar, ¿existe un doble rasero para los grandes donantes políticos? Aunque Robert Mercer dio un paso atrás, su hija Rebecca dejó muy claro que la familia no se iba a retirar de la arena política. Su declaración, "No seré silenciada", resonó como una promesa de que la batalla por sus ideas iba a continuar. La historia de Renaissance Technologies es un microcosmos de las tensiones que vivimos hoy en día. Nos obliga a plantearnos dónde trazamos la línea entre la libertad de expresión política y la responsabilidad profesional. ¿Hasta qué punto deben las empresas responder por las acciones de sus líderes? ¿Y qué papel juega el dinero en la configuración de nuestro debate público? Son preguntas complejas y, desde luego, sin respuestas fáciles.